La gran comidilla estas semanas en el paddock de la Fórmula Uno está siendo el Aston Martin, ese AMR26 que ha diseñado Adrian Newey, que la verdad es que ha sorprendido ya no solo a los fans de la Fórmula Uno, sino también a las propias escuderías por realizar un diseño totalmente innovador, rompedor y muy diferente al resto de los coches de la parrilla. Pero además también tenemos por otro lado ese gran debate, ¿no?, sobre los motores, ese motor Mercedes que la escudería alemana aprovechó un vacío legal para lograr un motor más dominante en esta Fórmula Uno y que está generando numerosas reuniones y numerosos debates en la FIA y sobre todo teniendo en cuenta que tanto Aston Martin como parece ser que ahora mismo Audi también están presionando mucho para que se ilegalicen, ya que consideran que no están cumpliendo con la reglamentación, esa reglamentación tan drástica que se ha elaborado este año para lograr que los coches sean totalmente distintos a lo que hemos visto otros años, para que haya un mayor espectáculo en la Fórmula Uno y por lo tanto, pues para que podamos ver, ¿no?, esas diferencias de pilotaje, de conducción que tanto nos gustan en este deporte. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a comentar todas esas nuevas impresiones que llegan sobre el Aston Martin, sobre ese AMR 26 diseñado por Adrian Newey que va a conducir Fernando Alonso con el objetivo de alcanzar la 33. También lo que se está rumoreando, lo que se está comentando sobre la decisión de la FIA y los motores Mercedes, donde Toto Wolff ha explotado contra el resto de las escuderías que no llevan justo ese motor Mercedes, afirmando que es legal. Y también por otro lado vamos a ir comentando las nuevas noticias que nos llegan sobre Aston Martin, sobre cuándo va a ser esa presentación del coche, ya que no va a ser en Silverstone, sino en otro lugar también muy conocido por todos y que también nos están dando algunos expertos de la Fórmula Uno unas noticias bastante positivas, ¿no?, sobre ese AMR26. Todo eso lo vamos a comentar en el vídeo de hoy en Fórmula Uno en corto, pero antes de empezar, como digo siempre, si eres un amante de la Fórmula Uno, si consideras que Fernando Alonso este año va a ganar la tan ansiada 33, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera es suscribirte para que este canal siga creciendo, para que yo pueda seguir creando más contenido a diario sobre la Fórmula Uno, sobre las últimas noticias que están produciendo en el gran circo del automovilismo. La segunda es que dejes un buen like a este vídeo, ya que es totalmente gratuito, y compártelo con el mayor número de gente posible para que así pueda seguir creciendo este canal. Y la tercera, pero no por ello menos importante, es que me comentes qué te ha parecido este diseño de la MR26 que ha realizado Adrian Newey y todo lo que se está comentando alrededor de él, así como las reuniones que está manteniendo la FIA con las escuderías para debatir la legalidad o no del motor Mercedes. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Tras la apresurada llegada a los test de Montmeló de la MR26, justo el penúltimo día de los test en Barcelona, todo el mundo se quedó gratamente sorprendido de la bestia que había diseñado Adrian Newey. Incluso al día siguiente, cuando salió a pista Fernando Alonso, la verdad es que el resto de escuderías intentaron recopilar el mayor número de imágenes posibles para comprobar lo que había hecho el mejor diseñador en la historia de la Fórmula Uno. Y las conclusiones fueron claras. Es un coche totalmente diferente al resto de la parrilla, totalmente innovador, totalmente rompedor, pero eso no significa que vaya a ser exitoso, ya que, como ha declarado el propio Adrian Newey en una entrevista que realizó ayer en Aston Martin, donde podéis ver el vídeo que realizamos ayer sobre ella, dejó clara que todavía ninguna escudería sabe si la dirección que han tomado a la hora de desarrollar y diseñar el coche es la correcta, debido al gran cambio de reglamentación que ha supuesto ya no solo a nivel motor, sino también a nivel aerodinámico este año en la Fórmula Uno. Por lo tanto, hasta la primera carrera, hasta ese ansiado Gran Premio de Australia, no vamos a ver realmente cuál es el coche que va a dominar, sobre todo en las primeras carreras, y cuáles, por el contrario, pues les va a tocar sufrir, sobre todo en este inicio de temporada. Sin embargo, como ha informado Jesús Balseiro hoy, la verdad es que Aston Martin ha presentado un coche muy llamativo que yo creo que ha asustado absolutamente a todos y por lo tanto consideran
que están bastante convencidos, ¿no?, de que en Aston Martin han hecho un coche con muchas posibilidades. La parte fundamental, según Jesús Balseiro, este prestigioso periodista de la Fórmula 1, pues no va a ser el primer Gran Premio de Australia, sino el desarrollo que va a tener a lo largo del Mundial el AMR26, y es por eso que creen que tienen un coche con una gran capacidad de desarrollo. De hecho, Adrian Newey afirmó en la entrevista de ayer, ¿no?, que el coche que se va a ver en Australia va a ser muy diferente al que se vio, por ejemplo, en estos test de Montmeló, y también, por supuesto, a la última carrera de Abu Dhabi. Por último, el reputado periodista también ha confirmado, ¿no?, que en cuanto al tema del combustible, que es otro de los componentes, otro de los factores muy determinantes este año en la Fórmula 1, ese cambio de combustible que van a llevar los coches, pues consideran que Aramco, que va a ser la principal promotor en este caso de Aston Martin, pues puede tener un poco la delantera con respecto a este combustible, y por lo tanto se puede ver que tanto a nivel aerodinámico como a nivel de combustible el AMR26 parte quizás con cierta ventaja con respecto al resto de coches. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Cuál va a ser la mayor dificultad? Al final, el motor Honda. Todo el mundo está expectante de ese motor, de si es un motor fiable, de si es un motor que está claro que de momento, por lo que parece y por lo que hemos visto en estos test de Montmeló, aunque no es concluyente, va a estar por debajo del motor Mercedes, que va a ser el principal dominante, al menos en las primeras carreras de la Fórmula 1, sin descuidar, por supuesto, a Ford, aunque como ha informado también Carlos Miquel, es un motor, el motor Ford de Red Bull, que puede presentar algún tipo de lag, y es por eso de los problemas que han tenido tanto Max Verstappen como Isaac Hadjar, ¿no?, en estos tests. Sin embargo, tampoco hay que descuidar a Ferrari en cuanto al tema del motor, aunque por lo que han confirmado en Autoracer Italia, Ferrari sí que tiene un problema de sobrepeso. No ha utilizado los nuevos combustibles en estos test de Barcelona que le sirvieron para marcar el mejor tiempo, y por lo tanto, debido a ese sobrepeso, van a llevar actualizaciones a Bahrein y a Australia, entre las que se incluye sobre todo un nuevo chasis, ¿no?, para reducir ese peso. También algunos periodistas que tienen una gran información sobre la escudería de Maranello han informado, ¿no?, de que hay muchas cosas que cambiarán en Ferrari de aquí a Australia, es decir, que ya hay muchas cosas listas para un chasis más ligero, y todo el frente de la fiabilidad, que está probablemente, por así decirlo, distorsionado por el hecho de que las gasolinas aún no son definitivas, es decir, que al final Ferrari ha rodado con un combustible que no tiene nada que ver con el de la reglamentación de este año, y por lo tanto el rendimiento que mostró en Barcelona está un poco, por así decirlo, distorsionado. En definitiva, estamos con que un Ferrari realmente no ha utilizado el combustible real que se va a tener que utilizar en este 2026, con un motor Red Bull, ese motor Ford, que sí que está bastante cerca de Mercedes, pero que puede presentar algún tipo de problemas, con la gran incógnita de Aston Martin para saber si ese motor Honda es realmente fiable, es realmente compacto y está cerca sobre todo del motor Mercedes, ya que hay que tener en cuenta que este año los motores van a ser la pieza, yo creo, más clave de todo el campeonato en la Fórmula 1. Y luego, por otro lado, tenemos el de gran debate sobre los motores Mercedes, donde las reuniones de la FIA y los equipos pues están siendo bastante calentitas, y es por eso que Toto Wolff realmente hizo unas declaraciones con un tono bastante nervioso agresivo, donde reflejaba, ¿no?, que el motor era real de Mercedes, que habían cumplido con toda la reglamentación que había establecido la FIA, y que si el resto de escuderías no la habían sabido aprovechar, pues tenían que espabilar. En estas reuniones, como ha informado por ejemplo Náchez, uno de los mágicos del trío de la colina, ha informado, ¿no?, de que Audi y Honda habrían unido fuerzas legales y se acogen a un incumplimiento de las condiciones de entrada. Estarían dispuestos hasta incluso a impugnar el campeonato por la falta de neutralidad si no se alcanza una solución. La solución más probable a día de hoy es incluir mayores ventajas en el sistema Albo. Es decir, al final lo que está pasando en la Fórmula 1 es que tenemos una incongruencia bestial en todas las escuderías.
ya que si por un lado tenemos lo que hemos comentado de Ferrari y de Red Bull, tampoco hay que olvidar que, por ejemplo, Williams no ha participado en estos test de Montmeló debido a los problemas que tuvo para pasar el crash test, no los pasó, tuvo que aumentar de kilos el coche, teniendo un sobrepeso bastante significativo y curiosamente pues ayer James Bowles, el director de Williams, afirmó que el coche no tenía el sobrepeso que habían estipulado de 20 kilos de más, lo que le provocaría perder casi un segundo por vuelta, sino que en la ficha técnica de Williams supuestamente el coche está 4 kilos por encima de ese sobrepeso. Yo la verdad es que estas fichas técnicas todavía no me las creo en absoluto, ya que al final tú puedes apuntar el peso que tú consideres oportuno y luego la realidad puede ser totalmente distinta. Por lo tanto, hay que coger absolutamente todo con pinzas. Lo que sí que está claro es que, por ejemplo, el director de Williams también se quedó bastante sorprendido, ¿no?, con el Aston Martin que había diseñado Adrian Newey, le llamó muchísimo la atención, al igual que también quiso resaltar, ¿no?, que el motor Red Bull le había sorprendido para bien, ya que consideraba que estaba bastante cerca del motor Mercedes. No olvidemos que Williams también va a llevar ese motor Mercedes, ese motor que en principio va a ser el dominante en la Fórmula 1 y por lo tanto aquellas escuderías que lo lleven pues quizás sí que parten con una ligera ventaja en ese aspecto con respecto a las demás. Pero en este caso, pues Williams también tiene esos problemas con el chasis, ese problema de sobrepeso y por lo tanto yo creo que las primeras carreras el equipo de Carlos Sainz no va a estar para pelear por grandes cosas. Por otro lado, y la última información que ha llegado es que Aston Martin finalmente no presentará su coche en Silverstone como estaba previsto, sino que al final se presentará en Arabia Saudí, en el centro Rey Abdulaziz para la cultura mundial, en la ciudad de Dhahran. Por lo tanto, al final se han acabado todas esas especulaciones sobre ese AMR26, una AMR26 que, como dijo Adrian Newey, hay que mantener la mente abierta. Se va a presentar justo el 9 de febrero a partir de las 7:15 hora peninsular y por lo tanto pues estaremos muy pendientes de cómo es esa presentación para intentar fijarnos en el coche, para intentar ver si es el mismo coche que llevó la escudería británica a los test de Montmeló, aunque yo estoy completamente convencido de que va a ser muy diferente a lo que hemos visto. En definitiva, estamos ante quizás el año de más incongruencia, de más incertidumbre en la Fórmula 1, un año donde no sabemos prácticamente qué va a pasar en el Gran Circo del Automovilismo hasta la primera carrera, hasta ese Gran Premio de Australia, aunque no hay que olvidar que los test de Bahrein que comenzarán la próxima semana quizás sí que ya nos puedan empezar a dar alguna información significativa de cómo está cada escudería, de cómo han afrontado ese invierno tan duro donde han tenido que diseñar y desarrollar un coche prácticamente desde cero que se adapte sobre todo a la conducción de los pilotos, unos pilotos que también se van a tener que ir adaptando a este coche ya que no han conducido ningún tipo de coche similar a lo largo de su carrera deportiva, como han informado todos los pilotos, se tienen que ir poco a poco acostumbrando a él, tienen que empezar a adaptarse, a sobre todo saber sacar el mayor partido a estos monoplazas y por lo tanto aquí la experiencia y la calidad del piloto va a jugar también un papel a favor y muy a tener en cuenta. Por lo tanto, en este caso, desde el punto de vista de Fernando Alonso, también ahí va a partir con cierta ventaja la escudería Aston Martin. Un Aston Martin que, como decimos, ha sido, yo creo, la principal sensación en estos test de Barcelona, no solo no por el rendimiento que ha dado el coche, ya que el rendimiento, como hemos dicho, es muy discreto, teniendo en cuenta que iba totalmente limitado, que los pasos por recta no superaban los 280-290 por hora, y sino básicamente por el diseño tan innovador y tan rompedor que ha realizado Adrian Newey, un Adrian Newey que también ha asegurado, ¿no?, que tampoco sabe con ciencia exacta si realmente el diseño que ha realizado va a ser el adecuado para ganar. Él confía en que sí y tampoco sabemos, ¿no?, la fiabilidad del coche, sobre todo esa fiabilidad del motor Honda, pero lo que está claro es que al final yo, desde mi punto de vista, Aston Martin tiene un coche para soñar, ojalá que sea para ilusionar
y ojalá que sobre todo veamos al asturiano Fernando Alonso conquistar esa tan ansiada 33 y por qué no poder luchar por el campeonato de la Fórmula 1. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, no olvides suscribirte, deja tu like y coméntame qué te han parecido todas estas noticias que te he contado sobre cómo está la situación de algunas de las escuderías más importantes de la Fórmula 1 y sobre todo de esos nuevos avances que va a tener el AMR26 de cara al Gran Premio de Australia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.